Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Vega Jánica. En esta presentación voy a hablarles un poco acerca de este nuevo libro que estamos lanzando, Nativo Matemáticas, para el grado quinto de educación básica. De mi currículo profesional les comento, soy ingeniero eléctrico con una maestría en Ingeniería de Protección contra Incendios de la Universidad de Maryland. En el año 2017 fui reconocido como el ingeniero del año de protección contra incendios por la Sociedad de Ingenieros de Protección contra Incendios en el capítulo de New Jersey, Estados Unidos, donde actualmente resido. En el 2011 recibí un premio de patentes de la empresa Tyco, para la cual trabajaba en ese momento, por una aplicación de patentes en aplicación científica o matemática de luces estroboscópicas para alarmas contra incendios. Con esto quiero decirles que no soy un experto profesor de matemáticas, pero en este libro lo que trato de implementar son sistemas numéricos indígenas, aplicaciones matemáticas y cumpliendo con el currículum académico de varios países de Latinoamérica para la implementación de sistemas ya previamente diseñados por nuestras culturas nativas y que pueden servir para nuevas generaciones y la aplicación de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Este libro también cuenta con más de 1000 ejercicios matemáticos, los cuales incluyen ábacos indígenas, calculadora maya y todo lo demás elementos que incluye un currículum académico en nuestros países en Latinoamérica. Más adelante hablaremos de cómo se evaluaron esos currículums académicos, de cuál es el contenido particular de este libro, que esperamos sea de gran servicio para las comunidades, tanto a nivel de escuela como a nivel personal. Usted también puede adquirir este libro para enseñarle a sus niños en sus casas, por lo menos. Es autodidacta, tiene todas las características para que los niños puedan aprender tanto en la escuela como en nuestros hogares. Así está diseñado el libro en este momento. Tenemos secciones, tenemos pestañas que nos van a identificar cuál es el título de ese capítulo, en qué sección estamos. Va a haber una parte de teoría, cuáles son los conceptos básicos de las matemáticas y de las ciencias aplicadas que estamos analizando. Luego vamos a presentar gráficos o aplicaciones muy específicas de ese concepto que hemos aprendido ya teóricamente. Luego veremos guías y pautas, paso a paso, cómo resolver estos ejercicios matemáticos, cómo deberíamos enseñar estas matemáticas a nuestros niños para que puedan resolver los ejercicios matemáticamente. Y algo muy particular es que buscamos modelamientos o metodologías para validar los resultados. Sí, esto es algo muy característico de las matemáticas, es que usted puede encontrar o diseñar varios modelamientos para tener paso a paso cómo resolver un ejercicio matemático, pero luego a través de otros procesos matemáticos usted puede validar que esa respuesta es correcta o no, lo cual nos daría muchas más habilidades matemáticas, mucho mejor capacidad de maniobrabilidad, de adaptación de nuestros niños a las características particulares de cada región o de cada país. También tenemos actividades lúdicas en las que los padres o los niños pueden jugar, en los que los profesores pueden educar a los niños, puede haber diferentes actividades, inclusive entre niños en edades similares, en las que se exploran diferentes metodologías y juegos de cómo aplicar la matemática sin que se vuelva una carga académica o de que si se vuelva algo negativo o engorroso de explicarle a los niños, que a veces se convierte en una barrera para que ellos sigan en esta tendencia de educación de matemáticas, de ciencia, de tecnología y de aplicación de estas tecnologías. A veces es mejor mostrarlo de una manera más amena, más divertida, para que ellos aprendan esos conceptos matemáticos. También, como les contaba, este libro está basado o tiene un gran enfoque etnoeducativo. ¿Por qué? Hemos visto la necesidad de documentar, de plasmar toda esa ciencia, toda esa riqueza cultural que tenemos en Latinoamérica. Nuestras raíces nativas son muy ricas en conocimiento, matemáticamente, los algoritmos para los calendarios mayas, aztecas, las matemáticas incas en Perú, realmente son una gran riqueza cultural, científica, que tal vez no hemos visto plasmada en un documento como este, en este caso un libro de matemáticas para niños.
Sí, hemos leído muchos artículos de entidades sin ánimo de lucro como UNESCO, como otras organizaciones que dicen, ok, sí, hay necesidad de educar a nuestros niños en ABC, en logísticas, en educación, en lenguaje, en etnoeducación, pero realmente no hay muchos documentos, muchos libros, muchos textos que los niños puedan usar para realmente aprender estas habilidades, ¿sí? En este libro lo que tratamos de plantear es un poco acerca de eso y, como les mencionaba anteriormente, hemos hecho una evaluación de diferentes currículum académicos de diferentes países, ¿sí? Nuestra intención fue tener una idea globalizada de América, de Estados Unidos, México, Centroamérica, Colombia, planes educativos de Perú, Chile, Paraguay, España también tuvimos algunos factores involucrados y algunos de Asia, porque también involucramos ábacos asiáticos que son los más representativos, la gente los puede encontrar más fácilmente en el mercado. En cualquier país de Latinoamérica también. Entonces es muy fácil venirse de un concepto matemático de los ábacos asiáticos, pero ahora veremos cómo lo podemos aplicar en los ábacos latinoamericanos de los indígenas que hemos explorado hasta este momento. También para promover nuestras raíces indígenas también. Estas fueron algunas de las tribus que hemos visitado, de las civilizaciones que hemos visitado. Esta particularmente es la tribu Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, el norte de Colombia, en donde hemos hecho algunas actividades, hemos recolectado información de su lenguaje sobre todo y de las matemáticas y de cómo se las podemos presentar a estos niños también allá. Sí, y otras culturas también, estas están en la Sierra Nevada, pero también hemos explorado otras en regiones a nivel del mar, situaciones desérticas que ya son civilizaciones un poco distintas y veremos algunas de ellas también. Aquí una fotografía de los niños arhuacos, que es una actividad que hicimos en enero del 2018, que se realizó en el enero del 2018. Sí, algo de la matemática maya, algo muy interesante es el concepto de los calendarios y de toda la matemática. Entonces en el libro exploramos también cómo manejaron ellos su sistema numérico. Este son el sistema de barras y puntos, cómo podemos extrapolar, cómo podemos calcular matemáticamente de esa parte de cuenta larga de ese sistema numérico o del sistema de calendarios a nuestro sistema actual o el sistema gregoriano o el calendario gregoriano. Esto lo explora el libro. Estos sistemas indígenas fueron utilizados para muchas de las estructuras y de los documentos que los indígenas latinoamericanos implementaron o desarrollaron en su tiempo. Miren la magnitud de estas edificaciones, de estas construcciones, inclusive las pirámides. Sí, todavía falta mucho por conocer, pero en nuestro intento primordial es por lo menos determinar en qué fecha fueron colocados estos vestigios, estas estructuras. ¿Sí? En este caso, por lo menos, aquí identificamos algunas de las fechas, algunos de los jeroglíficos que vemos aquí, aún no lo hemos determinado, aún no lo hemos resuelto matemáticamente, pero son algunas de las inquietudes que tenemos. Esta estructura por lo menos mide 7.5 metros de altura, vemos la capacidad de construcción que tenían comparado con la altura normal de un individuo, de una familia. Sí, son bastante grandes. En este momento acabamos de recibir o de presenciar una exposición muy interesante en el Museo Metropolitano de Nueva York, en donde ya hemos recopilado unas 600 fotografías que tenemos que, ahora tenemos que evaluar y ver matemáticamente qué podemos resolver aparte de esos jeroglíficos. Desafortunadamente no tenemos todas las capacidades antropológicas o sociológicas para evaluar estas culturas, pero matemáticamente podemos hacer ciertas apreciaciones de estas civilizaciones. Bueno, como les comentaba anteriormente, este libro está desarrollado con base en múltiples sistemas educativos para que pueda ser utilizado en un margen de varios países en Latinoamérica y no solamente un libro específico para un país determinado o para una región determinada. Nuestra intención es promover la cultura
estos sistemas numéricos en toda Latinoamérica y que personas en diferentes países puedan apreciar las culturas maya, inca o la arhuaca que aún existen, ¿sí? Otras civilizaciones como las wayú en el norte de Colombia y Venezuela, que son aún existentes, y otras civilizaciones que aún permanecen activas. ¿Cómo podemos enseñarles a esas culturas? O como una persona normal en una persona civilizada, digamos, ¿no? Perdón, corte ahí. Volvemos a la grabación. Nuestra intención es que personas de diferentes países, diferentes ciudades logren tener un conocimiento de estas culturas y también que este conocimiento sea esparcido a través de toda Latinoamérica. Este es uno de los formularios académicos, uno de los currículos académicos desarrollados en uno de los países de Latinoamérica, este es específicamente de Colombia. Para tener una base de cuáles son los requerimientos básicos que este libro cumple, ¿sí? Diferentes modelos de diferentes derechos básicos y de aprendizaje que deben realizarse en un libro de este año. Esta es la tabla de contenidos, el cual exploraremos poco a poco. Capítulo 1 serían números y operaciones. Como les digo anteriormente, este libro incluye todos los contenidos de multiplicación, división, suma de decimales, propiedades de en qué orden se desarrollan las operaciones, y también habemos tipos de cálculos. Entonces cumple con todo ese currículum académico, además de incluir los sistemas numéricos indígenas, ¿sí? No es simplemente un libro de matemáticas nativas, sino incluye todo un currículum de un pensum académico de cualquier país latinoamericano, o ese es el intento por lo menos en este momento. Capítulo 2, magnitudes y medidas, ¿sí? También medidas de peso, de capacidades, ¿sí? En sistemas de métricos o sistemas de pies en algunos países, ¿sí? Entonces incluye todo ese concepto. Geometría también, parte de los conceptos matemáticos, ya incluye no solamente las matemáticas, sino aplicaciones. En este caso sería geometría. También veremos algunos ejemplos, sobre todo en los mapamundis, cómo podemos hacer evaluaciones de nuestros países, ¿sí? Qué tan grandes somos, qué tan pequeños somos con respecto a otros, el número de poblaciones que tenemos, cómo podemos hacer esa evaluación para darnos cuenta de que podemos generar mucho más, de que podemos tener una gran capacidad de desarrollo tecnológico, industrial o tecnológico para el beneficio de las comunidades, ¿sí? Tener una apreciación mucho más certera de que sí se puede, de que sí somos unas comunidades que tienen las capacidades, el capital humano, la capacidad de producir algo mejor para el beneficio de nuestras juventudes. Entonces, este capítulo es muy interesante, esta sección es muy linda porque nos ayuda a apreciar un poco más de los recursos que tenemos, cómo podemos mejorar. Entonces, no es solamente cuáles son los conceptos matemáticos, sino una aplicación a la vida real. Capítulo 4, estadística y probabilidad, una otra sección muy importante, cómo podemos manejar números, tablas, ecuaciones, ¿sí? Capítulo 5, sistemas monetarios, también algo muy importante, cómo evaluamos el dinero, cómo hacemos transacciones de pronto a nivel internacional, la moneda representativa en este caso es el dólar en este momento, pero veremos ejemplos en los que hay aplicaciones de otro tipo de monedas en nuestros países, ¿no? Y en la sección 6, capítulo 6, algo muy importante, volvemos a la etnoeducación también y vemos los ábacos, la calculadora maya. Explicaremos cómo usted puede enseñarle a los niños a construir una calculadora maya con unas pequeñas pepitas y un hilo y enseñarle a hacer la suma, la multiplicación en ese tipo de ábacos. No va a requerir baterías, no va a requerir nada de ese tipo complicado de infraestructura o de manufactura, sino que son simplemente actividades que se pueden hacer con nuestros niños en nuestras escuelas, inclusive en muy bajos recursos económicos. Además de servir de una actividad muy social, muy lúdica con nuestros niños, es algo que ellos les va a enseñar a aprender muy bien. En la sección de ejercicios, como les comentaba anteriormente, tiene más de 1000 ejercicios matemáticos de suma, multiplicación, división, porcentajes, ejercicios de conjuntos, ejercicios monetarios, ejercicios de ábacos, uso de ábacos, continuadamente uso de ábacos incas, de ábacos mayas, de ábacos aztecas, así, de tecnología, de ciencia nativa, de sistemas numéricos nativos que van a hacer que nuestros niños aprendan esto de una manera mucho más global, ¿sí?
También tenemos la solución de los ejercicios, porque esperamos que algunos de estos niños aprendan también en su casa. Este es un libro que usted puede llevar a su casa, no solamente es en la escuela, ir, aprender, tratar de resolver los ejercicios matemáticamente y tal vez con la solución de los ejercicios verificar un poco de que el procedimiento sí se hizo bien, o en algunos lugares donde se hace mucho más difícil la enseñanza de los niños, es muy productivo tener este tipo de soluciones para verificar que estamos llegando a las respuestas adecuadas o esperadas. Como le digo, en el capítulo 1 tenemos sistemas de operaciones, además de explicar los sistemas numéricos binarios, el decimal que usamos muy corrientemente. Muy comúnmente también explicamos los sistemas numéricos indígenas, este es el caso de los mayas. También utilizaban figuras antropomórficas para los calendarios sobre todo. Entonces, ciertas actividades información que veremos en este libro. Aquí está el quipu, que ese era el sistema, una parte del sistema del ábaco inca. Y en la parte del libro ya veremos cómo se detallan toda esa información, y además de eso presentamos información de carácter general, de conocimiento básico de nuestras sociedades, dónde estaban localizadas ciertas culturas, cuántos habitantes habían o se estima que había en esos momentos, ¿sí? Algunos de estos datos han cambiado muy recientemente con el descubrimiento de algunas ciudades mayas en Centroamérica. Al parecer pasaron de ser 7 millones de habitantes a 14 millones de habitantes estimados, ¿no? Pero por lo menos ya tendremos algo más de conocimiento de Mesoamérica, cuáles son estos países, qué podíamos esperar de la cultura inca, aunque está más esparcida a través de Perú y algunas regiones fuera de Perú. Pero pues por lo menos estos mapas ya digitalizados nos ayudan a identificar, a nuestros niños también a identificar, a visualizar en dónde estamos localizados, en dónde estaban ellos localizados, cómo era esta comunicación entre las tribus, lenguaje propio de ellos, ¿sí? Aquí estamos por lo menos en lenguajes actuales de la cultura wayú y arhuacos. Están casi en la misma región, pero uno es de montaña acá y las wayú eran o son activamente todavía aquí en esta región del norte de Colombia, en una zona desértica. Utilizamos su propio lenguaje, podemos apreciar cómo realmente mentalmente hacen ellos sus matemáticas. El número 22 es 2 por 10 más 2, eso nos enseña un poco de cómo estructurar mentalmente nuestras operaciones, y para los niños les va a mostrar también mucha de esa riqueza de lenguaje. Estas son lenguas que aún permanecen activas, la lengua arhuaca, la lengua wayú. Y ese es otro de los objetivos del libro, tratar de preservar un poco más estos lenguajes, porque en el momento actual hay como unos 6.000 lenguajes en el mundo y se espera que en las próximas décadas la mitad no van a sobrevivir si no las documentamos apropiadamente. En este caso hemos hecho un pequeño ejercicio, humildemente realmente, con nuestras propias limitaciones, y tratar de documentar esos lenguajes. Como les decía, también hay ejercicios de las matemáticas corrientes, normal, sistema de conjuntos, pero aquí vemos también unos ejemplos, unos ejercicios con sistemas monetarios, ¿sí? El libro es todo una maquinaria de conocimiento, ¿sí? Las secciones están muy bien interrelacionadas unas con otras. Tratamos de explicar conjuntos, pero a la vez ya te estamos diciendo cómo va a ser esto evaluado a nivel de economías, de producción de dinero o de mejoramiento de nuestras economías, ¿verdad? Entonces, no es solamente presentar ejemplos abstractos, sino también una aplicación, ¿sí?, económica, o una aplicación diaria de solución de ejercicios de la vida actual, ¿sí? Si compro esto, si necesito aquello, cuánta plata me queda o cuánta plata necesito para poder resolver estos problemas financieros que tengo o estas situaciones que debo resolver, sustentar mi familia, ¿sí? Aquí estamos en la sección de cómo se presentan los ejercicios paso a paso, cómo se resuelven, cómo deberían resolver paso a paso, y una validación de esa evaluación, de ese proceso matemático, ¿sí? Hay diferentes formas en diferentes procedimientos para que los niños vayan adaptando a cuál es el sistema que mejor ellos se sienten aplicando, ¿sí? Muchos ejemplos, gráficas, ejercicios de la vida real, cómo pensar, cómo resolverlos, cómo apreciar qué información es válida y qué otra información no es relevante matemáticamente para resolver un problema, ¿sí? Hay mucha información en todo un párrafo de ejemplos que es más bien una información editorial, una información que no es tan relevante al momento de resolver las matemáticas. Entonces también identificamos ciertas palabras claves para identificar qué tipo de operaciones matemáticas debemos resolver, ¿sí? Los ejercicios lúdicos,
con nuestros niños, nuestros profesores, nuestros familiares, que nos enseñan diferentes formas de cómo interactuar con nuestros niños y que ellos aprenden de una manera más divertida. ¿Sí? En el capítulo 2 vemos magnitudes y medidas. Tratamos de hacer algo en una combinación entre lo nuevo, lo corriente y lo de nuestras culturas nativas. Por ejemplo, todos los conceptos básicos de manejo de espacios, pesos, medidas, ¿sí? Están en los diferentes sistemas numéricos. Aquí temperaturas, hacemos las comparaciones entre grados centígrados, grados Fahrenheit, Rankine y todas las demás. ¿Sí? Además de ello, presentamos otra vez la aplicación matemática de nuestras culturas nativas en los calendarios. Este es el calendario maya. Sí, este es un poco modernizado por los colores y algo, pero por lo menos presenta el concepto matemático. Vemos los números acá. Aquí ya una apreciación digitalizada matemáticamente de esa cuenta larga, de cuáles son los ejercicios, cómo podemos aplicar eso. Afortunadamente esta civilización tenía un día cero. El concepto del cero es muy importante para las matemáticas y esta civilización maya por lo menos tenía este concepto del cero 1000 años antes que cualquier otra civilización en la humanidad. Entonces, matemáticamente, desde mi punto de vista, esta civilización estaba unos 1000 años adelantada con respecto a otras civilizaciones en la humanidad. Un gran concepto, también utilizaban ciertos conceptos para el manejo del tiempo y pues ya en el manejo moderno, actual, ya sabemos cómo descifrar ese tipo de algoritmo matemático para poderlo traducir de nuestros días actuales del calendario gregoriano a un calendario maya, por ejemplo. ¿Sí? En el capítulo 3 vemos los conceptos de geometría, nuevamente muchos ejemplos, manejo de cuadrilátero, de todos los conceptos básicos de matemáticas, y aquí está el concepto de los mapamundis, de las áreas de los países, ¿sí? Que lo que tratamos es de que los niños tengan una visión mucho más global, ¿sí? El mundo realmente, debido a la tecnología, tal vez se ha vuelto más pequeño en el sentido de que podemos tener conocimiento de múltiples países, de múltiples regiones, de múltiples lenguajes, ¿sí? Y lo que queremos es mostrar, ¿sí?, toda esta diversidad de elementos que nuestros niños pueden usar para tener una mejor apreciación tanto de las matemáticas como el espacio, como la aplicación de ese conocimiento. En el capítulo 4 vemos ya conceptos de estadística y probabilidad, manejo de tablas, manejo de gráficas, cómo desarrollamos gráficas, también utilizando ejemplos muy prácticos para los niños. Les gustan mucho los deportes, jugando fútbol. Sí, estas apreciaciones tratamos de que con este tipo de juegos combinados con la ciencia que es la ahora estadística y probabilidad, estos conceptos, ellos lo apliquen a ejercicios que ellos realmente tal vez no identifiquen como algo matemático, pero es un concepto que ellos pueden utilizar a través de sus juegos, aplicar sus conceptos matemáticos y desarrollar este tipo de tablas, gráficas, ¿sí? Estos conceptos tridimensionales de manejo de cualidades o de eficacia de ciertos alumnos en un colegio, o quienes juegan mejor al fútbol, o quienes practican mejor la natación, etcétera, etcétera, ¿sí? Son cierto tipo de ejemplos que creemos les van a servir a los niños para tener una mejor aceptación de estos conceptos, ¿no? Porque si los aburrimos con ejercicios solamente financieros o con ejercicios solamente de problemas y cosas para niños, para gente más adulta, por decirlo de alguna manera, pues no creemos que vaya a tener una gran aceptación por los niños. Creemos que es mejor presentarlo de una manera más amena, más didáctica para los niños, ¿sí? Y ese en realidad fue el objetivo de presentar este tipo de ejemplos a través de todo el libro realmente, pero aquí se demuestra un poquito más utilizando diferentes tipos de gráficos, colores, algo que sea llamativo, que ellos se den cuenta de que hay diferentes formas de mostrar la información, ¿sí? En el capítulo 5 veremos dinero y sistemas monetarios, también algo muy importante para que nuestros niños aprendan el manejo del dinero. ¿Qué es el dinero? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que hacer transacciones? ¿Sí? Si queremos obtener al final del año un regalo de Navidad, ¿cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos? Creo que este tipo de herramientas les van a dar a ellos el concepto, ok, tengo que trabajar para tener este tipo de recursos, para poder tener, ¿sí?, ahorrar, tratar de hacer la mejor decisión con respecto a los sistemas monetarios. Sí, también describimos el tipo de diferentes monedas. Se utilizan muchos dibujos abstractos simplemente porque queremos que en este momento el dólar es la moneda representativa
pero en los diferentes países de Latinoamérica se utilizan diferentes monedas, ¿sí? El peso, el sol, el peso mexicano es diferente al peso de otros países, ¿sí? Entonces, también tratar de mostrarles a ellos los diferentes sistemas para sistemas monetarios, ¿no? En el siguiente capítulo, ya el último capítulo, sería el capítulo de los ábacos, nuevamente, en educación, y presentar el valor de nuestros ábacos indígenas y también los ábacos que son más comúnmente usados a nivel del mundo, que son los ábacos asiáticos, tanto el chino como el japonés son los que más se usan. También tiene una aplicación que descubrimos ya después de haber implementado el libro, y es que muchos de estos ábacos sirven para personas invidentes, ¿sí? Para que ellos puedan hacer matemáticas rápidamente. Algunas comunidades están utilizando los ábacos como sistema numérico o sistema de matemáticas o de cálculo para personas invidentes, porque a través del tacto pueden manejar las cuentas, que se llaman, o las bits, para manejar las cuentas, ¿sí? Entonces, también tiene una aplicación mucho más allá de simplemente los ábacos. Sí, también presentamos estas fotografías, fueron ya renovadas en el libro, estas simplemente fueron fotografías adicionales para esta presentación, pero también enseñamos el manejo de la calculadora maya, un sistema vigesimal muy importante, y con un sistema tan simple como este, de 4 líneas para cálculos, los niños podrían empezar a saber contar, multiplicar, restar, dividir, hasta aproximadamente 160.000 unidades, ¿sí? Entonces, es algo muy práctico, muy sencillo. También se pensaba que los indígenas en esta región, esto era para los mayas, usaban brazaletes, que todo esto eran brazaletes, y en algunas esculturas veíamos los brazaletes, en algunas pinturas vemos los brazaletes. Pero ahora nos hemos dado cuenta que muchos de esos brazaletes realmente eran calculadoras, eran el mecanismo que ellos utilizaban para hacer transacciones y cálculos, multiplicar, sumar, y todo eso se podía hacer a través de estas calculadoras, y el libro explica muy amenamente también cómo construir este tipo de calculadoras para nuestros niños, y también en conjunto con ellos, ¿sí? Esta calculadora que vemos en esta fotografía yo la construí por lo menos con mi hija de 4 años, y me ha ayudado a hacerlo para acciones voluntarias, acciones de donaciones que hemos hecho en otras regiones de Latinoamérica, y es algo muy lindo construir este tipo de herramientas con nuestros hijos, con nuestros alumnos. Es algo que nos da una gran satisfacción, ¿sí? Porque el valor de esto económicamente no es mucho. Se pueden construir muchas de estas con $2, comprar solamente los bits que se utilizan, las cuentas estas para los cabellos y cosas. Es muy fácil, eso está disponible en toda Latinoamérica, se pueden comprar estos elementos, construirlos no cuesta mucho tiempo, y lo que hacemos es darle una herramienta matemática, una calculadora realmente a nuestros niños por un valor realmente mínimo, ¿sí? Aquí vemos también el quipu y la yupana de la cultura inca del Perú, ¿sí? Era una combinación de los dos. El sistema de ábacos inca sí era un poquito más complicado en ese sentido. Tenía las cuentas en unos hilos y unos nudos, que fue lo que vimos inicialmente en uno de los capítulos, la explicación de eso. Y aquí lo vemos ya digitalizado, ¿no? También el libro muestra esos conceptos indígenas nativos en su condición original, pero también lo traemos a una apreciación ya sea el algoritmo para los calendarios o ya sea una forma digitalizada para el manejo de estos cálculos, porque pues también vamos a tener que usar más herramientas de computadores, de aplicaciones móviles, ¿sí? Para llevar esa información a nuestros niños ya en un ambiente completamente diferente, ¿ya? Solamente vamos a usar mucho más la tecnología, pues entonces por eso hemos hecho el esfuerzo de digitalizar ese tipo de conceptos. En la sección de ejercicios, aquí hacemos una pausa muy importante, porque en algunos de nuestros países usamos el punto como la división decimal, ¿sí? Del punto representa la unidad decimal, y en otros países el punto representa la unidad de 1000 o de miles. Entonces, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Ambos conceptos ahora son válidos, ¿sí? En algunos países vamos a usar el punto como unidad decimal, y en otros países vamos a utilizar el punto como unidad de miles. En este caso del libro vamos a dedicarnos a solamente uno de los formatos, que es usar la coma
para las unidades de 1000 y dejamos el punto para unidades decimales. Entonces hacemos esa aclaración antes de empezar los ejercicios matemáticos para que tengamos en cuenta esto. En algunos países utilizarán el punto y en otros la coma, pero realmente es el mismo concepto matemático, ¿sí? Es simplemente ortografía en algunos casos, realmente es un estándar que se ha utilizado en algunos países y en otros. ¿Okay? El libro cuenta con más de 1000 ejercicios matemáticos para los conceptos básicos de conjuntos, de multiplicación, división, decimales, cuántas fracciones vas a usar, números enteros, todo. Realmente abarca todos los conceptos que se ven en el libro y muy completo. Más de 1000 ejercicios es bastante para cualquier publicación, ¿sí? También utilizamos toda una sección para ábacos y manejo de aplicaciones de números de sistemas numéricos indígenas, que también nos va a dar, además de la apreciación matemática de todos los conceptos que requiere un sistema educativo en un país latinoamericano. Además de eso incluimos los conceptos nativos de ábacos, ¿sí? Y la sección de respuestas, por ejemplo, ya tiene todas las respuestas también para que los niños o los profesores o los padres validen que los niños están haciendo las tareas adecuadamente. Esta es parte de mi presentación, muchos honores acá en parte de ingeniería, muchos artículos técnicos a nivel mundial. Como les dije anteriormente, soy egresado de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, tengo una maestría en ingeniería de protección contra incendios, en esa es que ha sido mi experiencia profesional más que todo, y ya últimamente pues artículos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, o STEM, en aplicación sobre todo para niños. ¿Sí? Este enfoque profesional de mis 15 años de experiencia o tal vez más, basado en ingeniería, todo esto, experiencia lo que me ha llevado es volvamos a nuestras raíces nativas, a los sistemas numéricos, cómo enseñamos esto a nuestros niños, a las futuras generaciones, cómo enseñamos a culturas nativas que aún prevalecen en nuestros países acerca de las matemáticas, de cómo pueden ellos absorber un poco más de esa información. No es tratar de influenciarlos a ellos de alguna manera, no. La intención es documentar lo que ellos están haciendo en este momento, tratar de mantener un poco esa cultura de sus idiomas y tratar de mostrarles qué hicieron otras culturas nativas a los que ellos pueden ver como hermanos, como guías, como vecinos, como tal vez adversarios en algún momento, no sabemos mucho de eso, ¿sí? Pero que veamos también cómo esas culturas podemos documentar su lengua, ¿sí? Aquí vemos también parte de dónde están localizados, ¿sí? Este es el tipo de tareas, ¿sí? Que se pueden asignar a un niño usando este libro, por ejemplo, ¿sí? Y claro, ahora ya tenemos la llamada de muchas regiones de nuestros países que, Ernesto, podrías ir a investigar tal región, podrías investigar tal cultura, podrías investigar estos nativos que aún existen. Entonces, vamos a entrar ahora en un proceso de cómo ayudamos a todas estas culturas nativas, de cómo preservamos un poco más de su cultura, de su lenguaje, de cómo les llevamos a ellos este conocimiento también. Es una gran labor, Latinoamérica es bastante extensa, pero creemos que poco a poco podremos llegar a muchas regiones en las que actualmente no tenemos la capacidad o los documentos como este libro para mostrar toda esta información tanto de la ciencia y la tecnología como de las matemáticas, tanto modernas como las nativas, ¿sí? Bueno, esta es la portada del libro para finalizar y la contraportada. Este libro está dedicado realmente a nuestras culturas nativas, a nuestras futuras generaciones. Creo que todos debemos hacer un esfuerzo para mejorar las capacidades de conocimiento y de oportunidades que le podemos brindar a nuestras futuras generaciones y a las culturas nativas que aún existen en muchos de nuestros países. Para ello, muchas gracias a todos ustedes. Aquí está una forma de comunicarse conmigo a través del internet. Aquí hay un correo electrónico y una página de LinkedIn, que es como una red de profesionales en internet donde se puede hacer networking o preguntas, ¿sí? Entonces, aquí está la información básica para contactarme. Quedo muy atento a sus comentarios, a sus recomendaciones. Sobre todo, déjenme saber qué aplicatividad le ven a este tipo de libros, de textos educativos, qué otras culturas podríamos y deberíamos explorar, tanto en conjunto como con voluntarios, como personalmente yo, pues estoy
a la disposición de ustedes en las capacidades y en las limitaciones que todos tenemos, pero esa es la intención, de seguir explorando muchas más culturas nativas, de cómo llevamos esta información a nuestros niños en nuestras escuelas, en las regiones urbanas, en las grandes capitales, en los grandes países también, simplemente para que ellos también tengan una apreciación de todos esos antecesores, de esos ancestros que todos hemos tenido, ¿verdad? Entonces, que apreciar esa cultura, ese valor humano, ese valor de conocimiento que tenemos en nuestras raíces es algo muy importante. Yo creo que no podemos perder ningún esfuerzo en tratar de documentar, de validar y de promover este tipo de culturas en nuestros países. Con esto, muchas gracias por este espacio y espero que todos sigan haciendo un gran esfuerzo por nuestra juventud. Muchas gracias.